Seri es una estudiante cuya mayor inseguridad son sus cabellos rizados. En su infancia solía tener el pelo lacio, pero tras declararle su amor a un niño, quien poco después se fue de la escuela, su cabello comenzó a encresparse, reflejando de alguna forma el desorden que también invadía su vida. A diferencia de su hermana gemela, que mantenía un cabello liso y perfecto, Seri veía cómo el suyo se enredaba con facilidad, del mismo modo en que se enredaban sus sentimientos. En una ocasión, reunió valor para confesarle su amor a su vecino, pero el destino le jugó una mala pasada. Aquel chico terminó saliendo con su hermana solo porque tenía el cabello lacio. Desde entonces, Seri juró que nunca más se declararía a nadie. Sin embargo, esa promesa no duró demasiado, porque un día en la playa conoció a Kim Hyun, el chico más popular y atractivo de la preparatoria, aquel que era admirado por todas las estudiantes. Seri tenía un grupo inseparable de amigas, y entre ellas también estaba Baek Sungre, el más hablador del grupo, tanto que a veces nadie quería sentarse a su lado. Pero más allá de las bromas, todos eran grandes amigos. Pero aquí viene lo bueno. Cuando Kim Hyun llega a la escuela, reconoce a Seri y la saluda todo sonriente, dejándola con la boca abierta, porque no esperaba que un chico tan guapo y popular como él se fijara en ella. Sin embargo, la chica no era una gran estudiante, y al pasar frente al cuadro de honor, descubrió que Kim Hyun ocupaba el puesto número 100 entre los mejores de la escuela. Ese detalle la hizo sentir aún más insegura, convencida de que él estaba en un nivel muy distinto al suyo. Decidida a llamar su atención, Seri ideó pequeños planes, como enviarle una bebida energizante a través de la señora de la tienda. Sin embargo, allí apareció otra rival, Kim Roka, una chica de cabello rizado que también estaba interesada en Hyun. Esa tarde, después de clases, Seri vuelve a la playa con la esperanza de encontrarse con Hyun. Pero mientras ella nadaba en el mar, apareció un misterioso chico que la observa desde la orilla. Él agarró el broche con su nombre que ella había dejado en el uniforme. De repente, un fuerte viento hizo volar la camisa de Seri, y el chico, en un intento por alcanzarla, cayó al mar y comenzó a ahogarse. Seri, al notar al muchacho, corrió en su auxilio y logró sacarlo del agua. Al ver que no reaccionaba, intentó darle respiración boca a boca. Justo cuando el muchacho abrió los ojos, ella se asustó y le dio una bofetada. Luego lo regaña y le dice que debería tener más cuidado si no sabe nadar. Al día siguiente, el profesor presentó a un nuevo estudiante transferido desde Seúl. Para sorpresa de Seri, se trataba de Han Jun-so, el mismo chico al que había salvado en la playa, solo que esta vez llegó con muletas. Seri, preocupada, se acercó de inmediato a preguntarle si estaba bien. Sus amigos, curiosos, le preguntaron de dónde lo conocía, y ella respondió que lo había visto en la playa, aunque, entre bromas, insinuaron que en realidad había ido, allí con la esperanza de encontrarse con Hyun. Al día siguiente, mientras el grupo caminaba bajo la lluvia rumbo a la escuela, notaron lo difícil que era para Jun-so sostener el paraguas. Seri, sin dudarlo, corrió a ayudarlo. El profesor, al verlos, reprendió a Sungre por no apoyar a su compañero con muletas y lo obligó a cargar su mochila. Además, llamó la atención a Seri porque no llevaba puesto su broche de identificación. Durante la hora del almuerzo, la fila en la cafetería estaba llena de estudiantes. Jun-so, limitado por sus muletas, se quedó atrás. Seri, conmovida, le sirvió la comida y lo invitó a sentarse junto a ellos. Desde ese momento, el muchacho se convirtió en parte de su grupo de amigos. Como Seri había perdido su broche, una de sus amigas le hizo uno falso y bromeó diciendo que, si alguien lo había cogido, quizá lo usaría como pretexto para acercarse a ella. Jun-so, que tenía el broche verdadero y pensaba devolverlo, prefirió guardarlo para evitar malos entendidos. Por su parte, Seri seguía emocionada con la idea de conquistar a Kim Hyun. Confesó que, si alguien aparecía con su broche, no sabría cómo reaccionar. Justo en ese momento, un balón lanzado por Hyun impactó contra ella, dejándola sorprendida. Sus amigas interpretaron que lo había hecho intencionalmente para acercarse más a ella, lo que aumentó las ilusiones de Seri de poder tener una oportunidad con él. Más tarde, al regresar al salón de clases, se sorprendió al ver que Kim Roka tenía el cabello alisado. Intrigada, le pregunta en qué lugar se lo había laciado, ya que cada vez que intentaba alisárselo no lograba buenos resultados. Kim Roka le compartió la dirección de un salón de belleza donde hacían ese laciado mágico. Ese mismo día, después de clases, Seri fue a averiguar sobre el tratamiento, pero se llevó una gran sorpresa al enterarse de que costaba 200,000 wons, o sea, era mucho más de lo que podía pagar. Sus ahorros simplemente no le cubrían el gasto. Mientras se lamentaba, un día descubrió que la dueña del lugar era la madre de Jun-so.
Así que, en ese instante, pensó que acercarse más a él podría ayudarla a conseguir algún tipo de rebaja. Por lo que un día arma su plan estratégico y después de clases se presentó ante la mujer diciendo que era la mejor amiga de su hijo y la misma chica que le había salvado la vida en la playa. Conmovida, la madre le propuso hacerle el alisado siempre y cuando ayudara a su hijo con su recuperación. En ese momento, Seri vio la luz al final del túnel y aceptó con mucha felicidad. Desde entonces lo acompañaba todos los días a la escuela y lo llevaba de vuelta a casa. Un día, mientras ayudaba a Junso a repartir volantes del salón de belleza, vio a Hyun pasar cerca. Avergonzada, se escondió detrás de Junso para evitar que la viera con su cabello esponjoso. De repente comenzó a llover y decidió llevar a Junso al almacén de su padre, un lugar secreto lleno de cómics que él coleccionaba. Allí compartió con él algunas historietas, sugiriéndole que tal vez podrían gustarle. Incluso le confió la combinación del candado para que pudiera entrar cuando quisiera y seguir leyendo. Al día siguiente, Seri pidió a sus amigos que la ayudaran a doblar grullas de origami, pues planeaba confesarle su amor a Yeon de una forma muy especial. La noticia no fue tanto del agrado de Junso, ya que desde que se volvieron cercanos, empezó a desarrollar sentimientos por ella. Aún así, decidió apoyarla y se puso a doblar los papelitos junto con los demás. Aún así, para declararle su amor, necesitaba asistir al turno en el que estudiaba Yeon. Así que le pidió al mejor alumno del curso que le cambiara el turno por una noche, pero él se negó y le hizo bajar de su nube, diciéndole que ella no estaba al nivel del chico. Al salir de clases, Seri se sintió tan desanimada que le dio el frasco de origamis a Junso y se fue llorando creyendo que todo su esfuerzo había sido en vano. Al verla triste, Junso tomó la decisión de hacer un examen para ingresar al turno nocturno y así poder conseguir el cambio por ella. Y aquí es donde viene la sorpresa. Cuando Seri fue al almacén de su padre, encontró a Junso allí, y este le da el frasco lleno de grullas de papel que él mismo había completado para que ella pudiera confesar su amor a Yeon. Conmovida por el gesto, Seri le regaló un cuaderno en blanco. A la mañana siguiente, al pasar frente a su casa, notó que Junso ya no usaba muletas. Su madre le agradeció por cuidar de su hijo y le aseguró que podía hacerse el alisado cuando quisiera. Luego, en la escuela, todos se enteraron de que Junso había logrado ingresar al turno nocturno en primer lugar. Pero para sorpresa de Seri, Yeon ya no estaría más en esas clases, por lo que esta noticia la dejó con el corazón partido. Esa misma tarde, mientras ayudaba a su madre en la cocina, escuchó una conversación con una vecina que comentaba que la mujer del salón estaba divorciada y que el padre de su hijo era un médico reconocido en Seúl. También mencionó que la hermana de la madre de Junso le insistía para que se mudaran a Estados Unidos. Seri, afectada por lo que oyó, salió a caminar hasta que llegó al almacén donde se encontró con Junso y su padre. Los tres compartieron un plato de ramen y, en medio de la comida, el padre de Seri le entregó a Junso una cámara para que pudiera tomar fotos durante sus días en la escuela. Al día siguiente, Seri se enteró que el día del viaje escolar estaba cerca y pensó que sería el momento perfecto para confesar sus sentimientos a Yeon. Con ayuda de sus amigos, comenzó a organizar el plan para que el momento fuera romántico. Antes de viajar, decidió hacerse el alisado mágico, pero cuando llegó al salón, la madre de Junso estaba ocupada y le pidió a su hijo que le lavara el cabello. Él, muy obediente, lo hizo, pero cuando su madre quiso continuar, notó que Junso le había aplicado acondicionador y, como era de esperar con este error, el laciado no iba a hacer efecto. Lo había hecho a propósito, pues para él, Seri es perfecta tal y como es. Finalmente llega el día de la excursión y ella estaba convencida de que ese sería el viaje perfecto para declarar su amor. Esa noche, su grupo de amigos organizó cada detalle para que el encuentro con Yeon resultara romántico. Incluso Junso ayudó en la preparación. Cuando todo estuvo listo, Yeon apareció en el lugar y quedó sorprendido al verla con el cabello liso. Seri estaba a punto de confesarle sus sentimientos, pero en ese instante notó cómo Junso se marchaba con el rostro triste. Fue en ese momento cuando se dio cuenta que en realidad no era Yeon quien le gustaba, sino Junso. Al día siguiente, Seri pasó la noche estudiando en el almacén de su padre. Junso, aún con el corazón destrozado, aparece de repente para leer unos cómics. Seri, al notar su indiferencia, le dice que decidió no declarar su amor a Yeon porque quiere concentrarse en sus estudios. Esto pone feliz a Junso, quien le dice que conseguirá un dulce grande como amuleto para que pueda aprobar su examen. Un día al salir de clases, Seri ve a Junso conversando con Kim Roka, lo que despertó en ella un ataque de celos, pues la chica comenzaba a sentir algo más fuerte por él.
Por lo tanto, esa noche, cuando Junso fue a entregarle el dulce que le había prometido, le aclaró que Kim Roka solo era su amiga. A la mañana siguiente, llegó el esperado examen de admisión a la universidad. En el camino, Seri se encontró con un oso que la animaba y le deseaba lo mejor. Dentro del disfraz estaba Junso, quien además le entregó un obsequio especial para darle ánimo. Al terminar el examen, ambos caminaron juntos de regreso a casa, pero decidieron alargar la caminata. Fueron al mismo lugar donde Seri lo había salvado de ahogarse. Allí, Junso le confesó que aquel día estaba pasando por un momento muy oscuro, que incluso había pensado dejarse arrastrar por el mar, pero gracias a ella había encontrado una razón para seguir adelante. En ese instante, le devolvió la etiqueta que ella había perdido y le confesó que estaba enamorado de ella, porque su vida había cobrado sentido desde que la conoció. Esa noche, Junso la dejó en su casa y antes de despedirse, le dio un beso. Al llegar a casa, la madre de Junso le dice que el final de semana tendrá que viajar a Seúl para comprar nuevos equipos para el salón de belleza. Por su parte, Seri, que se iba de viaje con su familia por una noche, llama a sus amigos para que el final de semana le ayuden a hacer una sorpresa especial para Junso. Pero cuando llega el día, la historia da un giro inesperado. Junso recibió una llamada de emergencia. Su madre había sufrido un accidente, por lo que tiene que ir a Seúl. Al llegar a Seúl, su padre le explicó que su madre había caído por las escaleras y, aprovechando la ocasión, le pidió que se quedara a vivir allí para recibir una mejor educación. Según su padre, Junso estaba cambiando de actitud al cuidado de su madre, y lo mejor para su futuro era estudiar bajo su cuidado. Al día siguiente, el local del salón de belleza estaba siendo alquilado. Es entonces cuando comenzaron los rumores de que Junso podría quedarse definitivamente en Seúl. En ese momento, Seri recordó lo que había escuchado en su casa sobre el posible viaje al extranjero, y con el corazón acelerado decidió ir a buscarlo. Al llegar, ve una escena triste. Junso estaba llorando porque quería quedarse en Seúl, pero pronto tenía que irse a los Estados Unidos. El golpe fue devastador. Sería incapaz de enfrentarlo. Esa misma noche le envió un mensaje. Primero le dijo que lo extrañaba, pero luego, con el corazón destrozado, le dijo que lo mejor era dejar de verse y seguir solo como amigos. Los días pasaron y finalmente llegó el día de la graduación. Esa tarde, cuando visitaba el almacén, Seri encontró el cuaderno que le había regalado a Junso. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de fotografías de ella, tomadas con la cámara que su padre le había obsequiado, retratos de todos los momentos que habían compartido. Al final del cuaderno había un mensaje de Junso, agradeciéndole por todo lo que había hecho y por cómo le había cambiado la vida. Un año después, Seri, toda una universitaria, llevaba una vida más tranquila hasta que un día sus amigos le organizaron unas citas a ciegas. Ella no estaba tan animada de ir porque aún extrañaba a Junso, no podía olvidar a su gran amor, pero entre la insistencia de sus compañeros y la complicidad del mesero del restaurante, terminó aceptando. Al llegar al lugar de la cita, se llevó la mayor sorpresa de su vida. Quien la esperaba era nada más y nada menos que Han Junso. Él le confesó que había escuchado todos los mensajes que le envió. Además, le entregó un frasco grande de origamis en representación de que nunca había dejado de pensar en ella. Seri, conmovida, no pudo contener las lágrimas y lo abraza tan fuerte que en ese momento Junso le pide que sea su novia. Ella obviamente acepta y sus amigos que habían preparado la sorpresa celebraron con alegría la gran noticia. Y así termina esta historia, donde el amor nace con la persona que menos esperabas y que sobre todo cuando hay amor, la persona te acepta tal y como eres y que a pesar de los obstáculos y la distancia, el amor siempre permanece.